Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio. Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Lina Flores y Pablo Pérez, coautores de un proyecto de novela gráfica llamado Emilia, del que nos van a contar en el día de hoy. Muchas gracias, Lina, Pablo, por estar en UN Radio. No, gracias, Henry, por invitarnos. Henry, mil gracias por esta invitación. Una pregunta que nunca le van a hacer a ustedes dos: ¿cómo surge la idea de hacer una novela gráfica sobre un personaje tan subvalorado, tan olvidado como Emilia Pardo Umaña? Bueno, esto tiene mucho de largo y de ancho. Esta fue una investigación que hicimos Pablo y yo para optar por el título de periodista. Fue el trabajo de grado en la Universidad de Antioquia, ya hace más o menos 7 años, y durante todo ese proceso de investigación, pues digamos que recogimos mucho material que quedó ahí, pues más allá de la publicación, pues de la presentación de la tesis, y pues nos tomó bastante rato llegar a conformar la idea de poder volver parte de ese material una historia gráfica, aprovechando también el talento que tiene el señor Altaiz aquí. Aquí el amigo Altaiz. Pero ¿cómo se les ocurre? Porque bueno, uno diría, hacer una novela gráfica con un superhéroe es más sexy para los sardinos, ¿cierto? Pero Emilia es un personaje muy desconocido. Bueno, de pronto una novela gráfica la haría, contribuiría mucho a la divulgación de esta figura. ¿Cómo surge la idea? Yo creo que lo primero es un enamoramiento por el personaje. Creo que eso lo comparten todos los investigadores. O por lo menos los investigadores que están mucho más cercanos al periodismo. Hay una cercanía y un amor por el conocer y reconocer a esos personajes. Eso es como lo inicial. Yo creo que el componente gráfico o que esta historia sea en cómic es más una decisión, porque durante ese tiempo al que hacía alusión Lina, pues gracias a ese enamoramiento comienza uno a pensar qué puedo hacer con este material, qué puedo hacer con este conocimiento mucho o poco que se tiene de ese personaje, y una decisión que se toma es pasando por todas esas posibles publicaciones del texto, desde el reportaje o desde el video con el documental que se pueda hacer para abordar un personaje histórico. Pues finalmente se llega a la novela gráfica más que porque tenga un público, porque resuena con esas historias de esa mujer periodista de ese momento, y también el reto que entraña decidirse a hacerlo desde ese punto de vista, desde el dibujo. Si bien se usa en el periodismo, pues no es como uno de los formatos de mayor penetración dentro de este medio. Yo creo que ese es un enamoramiento y una decisión por contar y seguir contando a esa mujer. Lina, ¿quién diablos fue Emilia Pardo Umaña? ¿Y de qué época estamos hablando? Emilia Pardo nació en Bogotá, era una niña bien de Bogotá, nació en 1907. Muchas mujeres antes de Emilia escribieron en prensa, es verdad, o sea, eso es conocido por los historiadores y todo, pero Emilia realmente fue la primera mujer que se metió de lleno a estar en una sala de redacción, cuando en esa época no se usaba que las mujeres entraran a hacer parte, pues, de los equipos de periodismo. Ella fue la primera que tuvo el valor de ir a hacer reportería, de hacer inmersión, lo que hoy conocemos como periodismo de inmersión. Esta mujer lo hizo en los años 30, se sentaba a hablar de política, de historia, de urbanismo, de muchos temas que en ese momento pues no eran, digamos, los temas comunes que las mujeres tocaran ni escribieran. Fue la primera mujer editora en nuestro país. Ella entró al periódico El Espectador a los 27 años y empezó como encargada de la página de vida social. Y de ahí, pues por la resonancia del buen trabajo que empezó a presentar, pues fue ganando y ganando espacio hasta que se convirtió en la primera editora de la página de vida social. Llegó a tener todo el dominio de la sección, y años más tarde, por su mismo trabajo de día a día, pues fue la primera mujer que entró con su columna de opinión al lado
de los columnistas duros de la época. Al lado de los cacaos. Al lado de los cacaos, o sea, su columna pasó de la página de Vida Social a la página 4 editorial, que eso para el momento era impensable, que una mujer pudiera estar al lado de un Luis Cano, de un Klim, pues de los grandes del periodismo del momento, y ella ponía ahí su opinión. Entonces, bueno, es una mujer con muchas historias y en general como con un proceso de vida muy apasionante que vale la pena seguirla contando de mil maneras. Un paréntesis antes de que sigamos hablando un poco de esta novela gráfica y también hablando de Emilia Pardo. ¿Han pensado ustedes armar como una antología de textos de ella? Porque así como la figura no es muy reconocida, mucho menos sus textos, como una antología de sus mejores columnas. Sí, precisamente, bueno, lo primero será decir que ese germen de esa antología existe en los anaqueles de Lina y los míos por la investigación, porque este ejercicio de contar la vida de ella parte de una selección de historias. Y esta novela gráfica realmente está construida a través de columnas escritas por ella. Nosotros hacemos como autores y creativos un ejercicio de selección de esas columnas, pero esta novela gráfica, cada capítulo es una columna escrita por Emilia Pardo Umaña. Nosotros hacemos el tratamiento gráfico en segunda línea, y en primera línea hacemos convertir lo que ella escribió hace 60, 70 años en un guión para que funcione en cómic. Y de allí pues la investigación que desde ese archivo que necesitamos para pintar visualmente se construye. Entonces creo que inicialmente esa antología es esta historia que se titula Emilia, que ya va por su tercer capítulo, y serían unos 15 proyectados, que son 15 historias, 15 columnas escritas por puño y letra de Emilia. Esa es nuestra primera búsqueda en esa idea de crear una antología. Una cosa que llama mucho la atención en una propuesta de estas es que una cosa es que se escriban o se haga algo a partir de una columna de ideas, y otra que eso se haga real. Es un trabajo de época muy tenaz. Es como cuando se hace una película, que lo más camelludo es cómo vestían, cómo eran los peinados, cómo eran las calles, cómo eran las fachadas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque usted ve la novela, los capítulos que hay ya publicados en su blog, ahorita nos da las coordenadas Altaís, y uno dice, pues es que ahí está la Colombia de principios del siglo XX. ¿Cómo fue ese proceso de reconstruir un país? Sí, yo creo que en este momento ese es el reto más grande que como investigadores y creativos tenemos en este proceso, construir la biografía gráfica de Emilia. ¿Por qué? Tienes razón, hay una aparente facilidad en lo escrito, en lo literario, hablo de texto, de pintar y construir un mundo, porque a través de la descripción escrita oral puedo darte a quien me escucha como una idea de qué pasa en ese mundo, pero en lo audiovisual y en lo gráfico en este caso en particular, es muy limitado el espacio para describir y es mucho más alta la demanda de mostrar. Y mostrar es como decía al principio, es el gran reto, porque hay que levantar información por ejemplo, en el último capítulo se habla del colegio donde ella estudió, un colegio de monjas, el Sacré-Cœur. Entonces averigüe dónde estaba ubicado, más que por la referencia textual de estaba en la Magdalena, en Bogotá, en aquel barrio, porque había que entender cuál era el terreno donde estaba, cuál era la fachada, cuál era la arquitectura, cómo se veían esos salones interiores, que si bien en la solución gráfica pueden aparecer por un momento y no sean presentes en todo el desarrollo de la historia, tienen que aparecer. Entonces es duro, es difícil, que de todas maneras somos un país cuyos archivos fotográficos, que son la fuente de la que buscamos beber con mayor avidez, no son tan buenos ni están tan bien organizados como uno quisiera. Entonces vaya archivos fotográficos, vaya archivos personales, busque libros o haga referencias cruzadas de otros periodistas de la época que quizá sí han sido mayormente cubiertos y del cual podamos extractar, por ejemplo, cómo se veía El Espectador en 1920 o 1930. Es difícil, es una tarea que reta mucho, pero es
quizá la que más se disfruta, porque a partir de ellas es necesaria para poder hacer ese ejercicio de guionizar. Si Emilia nos dice que caminaba por una calle del centro de Bogotá cerca de un café, el café es el Windsor. El Windsor. El Windsor, entonces busca el café, cómo se veía el café, qué gente andaba por allí, porque cómo vestían, cómo se veía la calle, qué carros había en esa época, porque creo o pensamos para nosotros que también sí, desde ese ejercicio periodístico que se hace acá, si no somos honestos en tener una referencia muy clara de ese momento, pues caeremos en un error. No podemos poner un vehículo de los 60 en una calle de Bogotá de 1920. Poner un Twingo en 1920. Una cosa que pues es un trabajo muy de arqueología, muy de reconstrucción, pero ya queda ese sustrato ahí. No hay como una tentación a hacer un videito con esto. O sea, ahí ya hay un trabajo adelantado. Si se hace un documental o ¿qué podríamos llamar? Un perfil. Bueno, ahí hay muchas posibilidades, como decía Pablo, como en otro momento, igual uno teniendo la información se ve tentado a pensarlo de muchas maneras, o una serie, o está de todas maneras la posibilidad del libro, o una animación, o unas entregas como de microcapítulos en video, pero... Un programa de radio. Un programa de radio. Además que Emilia estuvo en radio también. Bueno, pero yo creo que pues el primer ejercicio es que nos pusimos nosotros también como tarea es poder sacar y terminar esta historia gráfica sobre ella, que ya nos ha costado bastante tiempo llegar como a construirla hasta aquí. Yo creo que de todas maneras es una puerta abierta, no solo nosotros pues tenemos como la posibilidad de enamorarnos de este personaje, yo creo que es una puerta abierta también para que a partir de esto muchas otras personas se enamoren de lo que fue la historia de vida de una mujer en el siglo XX, enfrentando todo esto y pues las muchas historias que pueden salir de ahí y las muchas posibilidades de contar esa historia. Entonces... Bueno, nada, yo creo que esto es como un primer paso a lo que puede abrir también Emilia hoy en día, en pleno siglo XXI. ¿Qué demanda de tiempo significa un capítulo de esto? O sea, una columna de estas de Emilia, ¿cuánto les puede demorar ustedes? ¿Cuánto pueden tardar ustedes haciendo? Pues creo que ya llevamos como 10 años y apenas vamos para el 4º capítulo. Puntualmente. Bueno, hay esperanzas. Sí, de terminarlo. Son sí, 15, no. O sea que serían que otros 100 años. Puede ser más o menos. Sí, no, yo creo que la demanda de tiempo, ya iré a lo práctico, entiendo la pregunta, pero siempre me retrotrae a ese enamoramiento del que hablaba ahora de los personajes. Uno realmente los está estudiando desde que los conoce hasta que, y quizá sin darnos el título, esa es como la tarea que hacen un poco los biógrafos, enamorarse de un personaje y estar ahí revisándolo. Pero ya puntualmente la creación de un capítulo en cómic, que son un promedio de 8 a 10 páginas cada uno de estos capítulos, toma más o menos en tiempo unas 2 semanas de trabajo. Pues ya hay un material previo que son esas columnas seleccionadas, revisadas. Teniendo como un material ya teniendo el guión. Sí, no, teniendo el guión, teniendo la transcripción de texto, teniendo unas referencias visuales más o menos. ¿Qué es la construcción? Lo primero es seleccionada la columna, hay una lectura y relectura de esta para segmentarla. Eso es un trabajo bien dispendioso. Como de mesa, un trabajo de mesa. Claro, sí. Porque es tomar lo que alguien escribió y dejó como una forma final, segmentarlo, picarlo, darse cuenta que es contexto, que es texto, que es diálogo, que es imagen, haga el guión y a partir de esa reconstrucción uno ya dice, en el ejemplo que ponía ahorita, ella va caminando por una calle de Bogotá y se encuentra con el Windsor. Si ella lo dice así, el caminar es contexto, eso no hay que decirlo visualmente. La calle sí hay que mostrarla cuál sería, el Windsor sí hay que mostrarlo cómo se veía, naturalmente está ella, y si está diciendo algo es su diálogo. Entonces esa construcción, sí, un promedio de más o menos 2-3 semanas para construir eso. Dibujando y reconstruyendo esas calles, esos carros, eso que está en la columna, que diría uno que es como un trabajo de reportería. Sí, lo es. Sí, ¿Cuánto se puede demorar ese trabajo de un capítulo?
Eso puede tomar hasta el último día en el que se termina, porque siempre se revisan detalles. Por ejemplo, pongo una anécdota. En este capítulo, el tercero, del Colegio Sacré-Cœur, Colegio de Monjas, tuvimos una fuerte discusión, Lina y yo, porque yo me encontraba muy frustrado por el berraco uniforme de las monjas. Hábito. ¿Cómo es? Porque, eso, cosas. Hábito. Exacto. Porque hay que entender que hay unos detalles que, si bien parecen ser una imagen que compartamos todos, un imaginario. Cómo se ve una monja es un imaginario que más o menos compartimos todos, pero que ese imaginario se corresponda con el momento histórico del que se está hablando, a mí no me deja dormir. Porque el tocado, o el toca, como le dicen, varía mucho de, ¿cómo se dice? De comunidad religiosa. Gracias, de comunidad religiosa a comunidad religiosa. Y de época. Y de época, y estas son las del Sagrado Corazón, no son las betelmitas, no son cualquier cosa. Salesianas, no sé, sí. Eso es bien Entonces, complejo. esa revisión, esa reportería es constante y transversal a todos los pasos de construcción de esta historia. El leer la columna, el segmentarla, el guionizarla y finalmente dibujarla implica hacer un juicioso trabajo de investigación periodística, de estar cotejando fuentes. Porque es curioso, cuando va a lo escrito uno se puede salir entre comillas fácilmente con una cita. Lo que aquí estoy expresando fue dicho o es corroborado por una fuente X y ponemos un segmento de un texto debidamente citado con el autor y de dónde lo sacamos. Digamos que en una historia gráfica no se puede hacer eso, entonces toca ser muy juicioso con que esa fotografía que usamos de apoyo para la construcción de la imagen, por lo menos sea de un rango de años cercano al momento del que se está hablando, que sea de esa zona, porque el hábito de una monja no es el mismo en una costa al lado del Caribe que en Bogotá en 1920. Es un reto bien interesante. Es un trabajo de historiador y Sí. de mucha paciencia. De revisión de archivos, de contrastar fuentes, de tocar y tocar puertas. Afortunadamente hemos tenido muchos aliados igual con este proceso, y hay una persona, pues yo creo que ha creído en este proceso desde que arrancamos a tocarle la puerta, y es una sobrina de Emilia. Ella, ¿Cómo es eso? Bueno, hay una... ¿Cómo la contactaron? Desde que empezamos a hacer la investigación, pues y empezamos hace ya casi 10 años, buscar como todas las fuentes vivas que pudieran haber conocido a Emilia. Nos contactamos con una familiar de ella en Bogotá, Rosario del Castillo, que también es periodista, se conoce pues como Camándula. Incluso ella fue la primera que hizo una antología sobre las columnas de Emilia en los años 80. Que yo creería es la única antología en Es la propiedad. única, es la única que publicada solo hasta el recoge, momento. Columnas de Emilia. Sí. Y bueno, ella fue la verdad muy amable con este proceso de investigación y nos dio varias entrevistas, nos permitió acceder como a archivos fotográficos familiares, y desde que le entregamos pues como el producto de esa investigación, ella creyó en el trabajo, se dio cuenta que fue una investigación muy juiciosa, y pues eventualmente conversamos, le mostramos ya estos primeros capítulos, le gusta mucho lo que está pasando ahí, lo ha compartido con varias personas de la familia, y pues por ella es que tenemos ciertas referencias visuales de Emilia, porque a partir de ella fue que pudimos acceder como a un material fotográfico familiar, pero hay muchas que no existen. Por ejemplo, no tenemos imágenes de cómo se veían los hermanitos de Emilia cuando eran pequeños, que fue uno de los primeros capítulos. Bueno, cómo se veía el interior de la casa, el estudio del papá, y son cosas a las que vamos a tener que llegar en otros momentos, y pues ahí estamos en ese trabajo de recolección de imágenes. Es un asunto, no sé, un reto, pero también que uno se imagina impreso los 15 capítulos como un documento muy importante. O sea, no solamente como objeto libro, sino como para aquello de hacer memoria lo que ha ocurrido con las mujeres en este país, ¿cierto? Que les ha tocado de alguna manera, o no, de alguna manera no, les ha tocado vivir como a la enemiga y abrirse campo a empellones en las distintas ramas del conocimiento y del saber, y en este caso el periodismo. Es un asunto bien importante, y lo más tenaz es que ustedes dos lo hacen como por amor al arte, porque dígame, ¿quién los está apoyando ustedes? ¿Quién es su mecenas?
Nosotros mismos. Yo creo que los buenos productos creativos y de investigación en este país han salido del músculo tanto intelectual como económico de sus propios autores. Y si bien eso marca una dinámica en la academia y en nuestro medio, creo que realmente es la forma de que se haga. No creo que este tipo de productos sean de interés para un medio, por lo menos desde la idea, la semilla. No, puede que no les parezca redituable en lo económico, pero es lo que vos decís, es un interés que más allá de que sea cómic, que sea una historia X o Y, es el interés por la memoria, porque aquí hay un personaje interesante y a uno lo motiva finalmente ese interés de investigaciones, el personaje y su historia. Esto pudo haber tenido 1000 otras formas de capitalizarse, inclusive mucho más rápidas y económicas en lo que a esfuerzo creativo se refiere, pero sí, más allá de que sea importante o no, creo que lo interesante aquí es poderse sacar esa espina con contar esa historia. Además, lo que dices ahí como del ejercicio de memoria es bien importante, el asunto de que es la misma voz de Emilia la que está hablando ahí. Ella ya aparecerá en otros capítulos. ¿Cómo fue esa llegada de ella, por ejemplo, al periodismo? ¿A qué se enfrentaba una mujer en plena adolescencia a comienzos del siglo XX? Ella lo cuenta y pues eso va a quedar, sí, como un material de memoria. Estamos tratando de ser también en ese sentido visualmente muy fieles a lo que ella cuenta. Tendremos los baches, pues porque sí, eso siempre pasa, pero en lo posible como ser muy fieles a lo que ella dejó escrito, de lo que ella misma dio cuenta que pasaba en ese momento histórico. ¿Ustedes no han pensado en presentarse una beca de creación acá en el municipio de Medellín o el Ministerio de Cultura para que el objeto libro llegue a las librerías? No tengo problemas pues con las becas, eso es una posibilidad viable para muchos proyectos creativos. Sí, efectivamente hemos revisado esos, pero también creemos que ese ejercicio, pensar este trabajo en términos puramente editoriales y de papel, también limitan su alcance. Todos conocemos historias de, en fin, grandes investigaciones, trabajos muy serios, digamos en nuestra área, en lo periodístico, que perfectamente llegan a lo editorial, al papel, al impreso, pero no pasa más allá de que se logró capitalizar en papel. Nuestra apuesta, si eso ha de llegar, llegará, va por ahora es sobre todo de hacerle ese ejercicio de divulgación, ese alcance que nos permite lo digital desde un sitio web y poder que esta historia sea conocida por unos públicos que pueden ser más amplios y distintos de esos que se mueven en becas, en estímulos, en editoriales especializadas de este tipo. Por poner un ejemplo, esto es una historia que en este momento tenemos buenos comentarios de lectores en Chile, muchos de ellos son editores, comiqueros, que también han hecho trabajo en Chile con el cómic y lo histórico. Hablo de un amigo, no lo conozco en persona, nos conocemos por este trabajo, se llama Carlos Reyes. Él allá en Chile hizo un trabajo de investigación sobre Allende y el libro se llama Los días de Allende, también es en cómic, trabajando sobre la historia personal de este personaje tan importante para Sudamérica, ¿cierto? Yo quisiera que esta historia continúe, porque hay mucha tela todavía por cortar. Muchas gracias a Lina Flores y a Pablo Pérez, coautores de esa novela gráfica que está siendo publicada por Entregas en su blog Altaís. Es un sitio web, se llama, la dirección es altaiz-comics.com. En él encontrarán no solo esta historia, otros trabajos en cómic, pero particularmente a la que le estamos dando fuerza es a Emilia, una historia por entregas, una biografía en formato cómic de la primera periodista colombiana. Muchas gracias, Lina, por haber estado en UN Radio. Mil gracias, Henry, por el espacio y por permitirnos hablar de Emilia. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo. Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.